Los muñecos, una gran compañía para algunos, representan más que un objeto inanimado, y en su mayoría, entretienen a sus poseedores, alegrándolos cada vez que juegan con ellos. Son muchas las ocasiones, en las que pasaba horas y horas, jugando con uno que otro juguete. Durante mi infancia, lograba que mis padres me compraran los juguetes que siempre quise, aquellos que no todos tenían, por lo que era la envidia de muchos en mi colegio. En esos tiempos, tendría alrededor de 9 años, siendo un poco egoísta, y creyendo que el mundo giraba a mi alrededor. Un día, las cosas no volvieron a ser como antes, me levanté, cuando el sol apenas se asomaba a la distancia, y los pájaros comenzaban a cantar. Rápidamente, me dirigí hacia la habitación de mis padres, con el fin de levantarlos, por uno de mis caprichos. Con sus rostros aún con sueño, me preguntaron qué era lo que pasaba, si todo estaba bien. Les dije que ya estaba aburrido de mis muñecos, incluso, del que me habían comprado hace un mes. Tal vez me digan, que era un niño bastante desagradecido, y puede que tengan razón, pero apenas empezaba a vivir la vida, y no tenía idea, cómo aprendería mi lección. Insistiéndoles una y otra vez, logré convencerlos como ya era costumbre. Por dicha razón, volví a mi cuarto, ya que me encontraba en vacaciones, y no tenía tareas ni nada por el estilo. Encendiendo el televisor, me dispuse a ver mi programa favorito. Al transcurrir media hora aproximadamente, salió un comercial demasiado llamativo. Se trataba de un nuevo muñeco, que saldría a la venta justo ese mismo día. Claramente, ese juguete tenía que ser mío, sería el primero en mi colegio que lo tendría, así que dirigiéndome de nuevo a la habitación de mis papás, los volví a despertar, solo que esta vez, con mucho más entusiasmo, del que tenía anteriormente. Les dije, que ya no quería el juguete, que hace un rato les mencioné, sino que quería uno más reciente y moderno. Cogiendo del brazo a mi mamá, la jalaba insistiéndole para que observara el comercial, antes de que se acabara. Finalmente, conseguí hacer que lo viera, comprometiéndola, para que me lo comprara lo más rápido posible, y poder alardear de él, con mis amigos. En esos instantes, la impaciencia por tenerlo era abrumadora, por lo que cada vez que presentaban el comercial, me sentaba en el tapete frente al televisor, para verlo de principio a fin. No veía la hora, de llegar a mi habitación, y encontrarlo allí, haciendo parte de mi colección de muñecos. Todos los días, les preguntaba cuándo es que me lo comprarían, a lo que ellos me respondían, que muy pronto. Asimismo, transcurrió una semana, hasta que por fin el momento había llegado. Me sentía bastante feliz, y emocionado, no podía esperar, llegar a la tienda de juguetes, para verlo con mis propios ojos. Seguido, me dijeron que tenía que abrigarme, debido al frío que estaba haciendo allí fuera. Sin dudarlo ni un segundo, subí corriendo las escaleras, en busca de una chaqueta y bufanda, para salir lo más rápido posible. Una vez listo, los afanaba para llegar, antes de que se agotaran los muñecos. Cuando ya estábamos en la tienda, mi felicidad desapareció por completo, al ver que no quedaba ni un muñeco en los estantes. Con una enorme tristeza y gran enojo, les dije a mis papás que ya no los quería, que jamás los perdonaría por esto que sucedió. Al llegar a casa, me encerré en mi habitación, sin decirles absolutamente nada. Sé que no debí comportarme de esa forma, ni siquiera fue su culpa, pero la ambición de tenerlo siempre todo, fue uno de mis defectos durante mucho tiempo. Ahora, comprendo mucho mejor las cosas, les aseguro que no reconocerían, la persona que soy hoy en día. No dejaba de ver el comercial, ese que me causaba una gran frustración. Ya no me interesaba, ninguno de los programas que presentaban, únicamente esperaba el momento, en el que apareciera el muñeco en la televisión, para poder apreciarlo una vez más. De esa forma, pasaron alrededor de 2 semanas, en las que no quería salir de mi habitación, ni aunque fuera para cenar. Estaba demasiado enojado con mis padres, ya que por su culpa, no tenía el muñeco en mis manos, o por lo menos, eso era lo que pensaba. Todo eso cambió un día, en el que mi mamá entró por la puerta con una inmensa caja, envuelta en papel regalo, la cual tenía la altura exacta del muñeco. Ambos me miraron, con una gran felicidad en sus rostros, diciéndome que lo destapara, y que los perdonara por lo ocurrido. Dirigiéndome con rapidez hacia donde se encontraban, rasgué el papel con mucha ansiedad, olvidándome de darles las gracias, y abrazarlos con fuerza. Lo único que me importaba, era comprobar, que realmente se trataba de ese muñeco, y que por fin, lo tenía en mis manos. Efectivamente, era el mismo que aparecía en el comercial, solo que con un pequeño defecto, en la parte inferior de la caja, además de una pequeña abolladura, en una de sus manos.
Eso, me dejó algo intranquilo, pero bien podría ser un defecto de fábrica, que no significaría gran cosa. Quizás, debí cuestionarme un poco más, acerca de ese desperfecto, haciendo que lo devolvieran, y cambiándolo por otro. El remordimiento de no haberlo hecho, es algo que incluso hoy en día me persigue, y que no me permite estar tranquilo. Mi felicidad, se vería empañada por diversas cosas, que sucedieron a causa de ese muñeco. Lo peor, comenzaría esa misma noche, mientras dormía profundamente. Poco a poco, me fui despertando debido a unos extraños ruidos, provenientes del piso de abajo. Eran leves golpes en la madera, estaba demasiado nervioso, ya que nunca me despertaba a la madrugada. Parecían ser golpes coordinados, sonando primero 2 veces, y luego de unos instantes, 3 golpes rápidos y precisos. Tenía mucho miedo, por lo que arropándome con las cobijas, trataba de olvidar lo que pasaba. Por más que me tapaba los oídos, continuaba escuchando esos golpes, que hacían latir más fuerte mi corazón. Luego de un rato, dichos ruidos simplemente desaparecieron, permitiéndome dormir con algo de tranquilidad. Al amanecer, me levanté con normalidad, recordando los extraños sonidos. Pese a que todo había parecido real, podría haberse tratado de una pesadilla, que hizo que pasara un mal momento. Todo eso lo olvidaría, al jugar con mi nuevo muñeco. Su cara estaba bien detallada, mientras que las palabras que decía, eran de muy buena calidad. Únicamente quería jugar con ese muñeco, haciendo a un lado a mis demás juguetes y peluches. Los días transcurrían demasiado rápido, siempre que jugaba con él. Pasaron 2 semanas aproximadamente, sin que ocurriera nada raro, ni fuera de lo normal. Eso cambió, una noche lluviosa y con fuertes relámpagos, en las que mi vida, no volvería a ser la misma. Por alguna extraña razón, no podía dejar de observar su rostro, siempre sonriente, y a la vez inexpresivo. El resplandor de los truenos, me permitía verlo entre la espesa oscuridad. Me era casi imposible, conciliar el sueño de esa manera, aparte de la inclemente lluvia. En ese instante, pude ver cómo lentamente, movía sus ojos, centrando su mirada sobre mí. Sus dientes se tornaron más desgastados, mientras que una de sus manos, la llevaba hacia sus espaldas, agarrando un cuchillo bastante afilado. Mi cuerpo entero estaba temblando, a la vez, que no paraba de observar lo que sucedía. Me negaba a creer lo que estaba viendo, cerrando mis ojos en repetidas ocasiones, deseando despertar de este horrible sueño. Al abrirlos, el muñeco se encontraba normal, como si nada hubiera ocurrido en realidad. Pero en el momento, en que la habitación se iluminó, a causa de uno de los fuertes destellos, desapareció de mi vista, no lográndolo ver por ningún lado. La angustia que sentía, era simplemente indescriptible, pensando en gritar, y que mis padres se despertaran. Cuando estaba a punto de hacerlo, la caja de sonido del muñeco, se activó bajo la cama. Al escuchar eso, quedé inmóvil por algunos segundos, con la respiración entrecortada, y sin poder pronunciar palabra alguna, debido a la fuerte impresión. Tenía bastante claro, que si seguía conservando a ese maldito muñeco, mi vida sería todo, menos feliz. Pese a lo impactado que me encontraba, logré salir de la habitación, y despertar a mis padres, golpeando una gran cantidad de veces su puerta. Al volver al cuarto, revisamos abajo de la cama, donde había escuchado el ruido, de su caja de sonido. Para mi sorpresa, no había absolutamente nada más, que unos cuantos zapatos, mientras que el muñeco, se encontraba en su lugar, puesto justo de la misma forma, en la que lo había dejado anteriormente. Como era de esperarse, luego de contarles a detalle lo sucedido, no me creyeron nada, volviendo a su habitación, muy enojados. Al día siguiente, las cosas no mejoraron, al aparecer un cuchillo al lado del muñeco, lo que hizo que recordara, lo que sucedió la noche anterior. Además de eso, una de las porcelanas favoritas de mi mamá, estaba completamente destrozada, lejos de su puesto habitual. Cuando mis papás se percataron, me regañaron por haberla roto. Les dije que yo no había sido, y que muy seguramente, el causante era mi nuevo muñeco, el cual cobraba vida por las noches. Sin mediar palabra, me enviaron a mi cuarto, castigándome por una semana completa. Su enojo era mayor, al negarme a entrar a la habitación, gritándoles, que por favor no me castigaran. Ese era el lugar, en el que menos seguro estaría, y en el que más miedo me daba estar. Claramente, no era un castigo injusto para ellos, pero para mí, sí lo era, ya que no había roto esa porcelana. Una vez encerrado en mi cuarto, no hacía más que mirar al muñeco, por lo que dirigiéndome a la puerta, les gritaba que lo alejaran de mi vista, y que lo botaran definitivamente. Ellos no me contestaban absolutamente nada, teniendo que soportar, la espantosa presencia de ese juguete.
Lo único que me tranquilizaba, era saber que lo aterrador, no llegaría, antes del anochecer. Todo estaba bien, hasta que lentamente, la oscuridad invadía la casa. Eso significaba una sola cosa, que mi tormento, estaba a punto de iniciar, y no podía hacer nada para impedirlo. La luz de la luna, entraba por la ventana, como un rayo de esperanza, entre tanto sufrimiento. Frente a mi cama, se encontraba el muñeco. No podía evitar sentirme aterrado, al ver esa macabra sonrisa, que tenía en su rostro. Solo esperaba, que decidiera no cobrar vida nunca más, y que me dejara en paz, de una vez por todas. Pero sin duda, la peor parte, llegaba cuando comenzaba a moverse, empezando por sus ojos, seguido de sus pies y manos. Momentos en los que deseaba, jamás habérselo pedido a mis padres, y en los que derramaba cientos de lágrimas, esperando su compasión. Parece que disfrutaba de mi sufrimiento, riéndose a carcajadas, con esa maldita caja de sonido. Mientras eso pasaba, movía sus piernas de adelante hacia atrás, buscando la forma de lastimarme, en cuanto me durmiera. Es por eso que cada noche, representaba un gran peligro, para mí y mi familia. La parte más impactante, es cuando se levanta de su puesto, cayendo al suelo sin hacer ruido. Es ahí, que empieza a caminar, de un lado al otro de la habitación, manteniendo su mirada fija sobre mí. Luego, se sienta en el lugar que más le parezca, sacando nuevamente ese cuchillo afilado. Con una gran maldad en su mirada, se dispone a raspar la madera del piso, haciendo una especie de tricky, el cual no tengo otra opción que jugar. Ya que si no lo hago, me recuerda que además de mi alma, también están las de mis padres, y en general, las de todos a los que amo. Cuando mis papás se despertaban, y subían a mi cuarto, me hallaban sentado frente al muñeco, además del juego de tricky en el suelo. De esa forma, vivía noche a noche, esperando que algún día, todo esto acabara de la mejor manera. Quisiera decir que fue así, pero no todas las historias tienen un final feliz. Un día, cuando los pájaros aún no habían cantado, me levanté preocupado, por un extraño presentimiento en el pecho. No era algo fácil de explicar, pero me inquietaba bastante. Intenté buscar a ese horrible muñeco, pero no apareció por ningún lado. En su lugar había una nota, cuyo contenido, no era precisamente alentador. Por ello, me dirigí rápidamente, hacia la habitación de mis padres, para comprobar que todo se encontraba bien. Al ver que así era, dejé escapar, un leve suspiro de mi pecho, llenándome de tranquilidad. En ese instante, escuché distintos ruidos, provenientes del primer piso. Sin pensarlo, bajé tan deprisa como pude, pensando que iba a encontrar a ese maldito, sentado en alguna parte de la sala. Nada era como lo esperaba, por lo que su macabra risa, sonó en mi habitación. Con preocupación, fui hacia dicho lugar, temeroso de lo que pudiera pasar. Una vez allí, me percaté de que nuevamente, sonaba bajo la cama, lo cual me hizo creer, que estaba justo bajo la misma. El pensar eso, fue quizás el más grave error, subestimando su astucia. Al revisar, aparte de los zapatos, se encontraba un pedazo de tela, con cables saliendo de su interior. Luego de ver eso, no pasaron más de 2 segundos, para que la puerta se cerrara abruptamente, dejándome encerrado, y con mucha preocupación. Mi temor y frustración eran bastantes, ya que una vez más, había caído en su juego, haciéndome creer que se encontraba allí, pero en realidad, no se trataba más que de su caja de sonido. De inmediato, mi mamá comenzó a gritar pidiendo auxilio, mientras yo forcejeaba la cerradura, e intentaba ayudarla. Aún me duele recordar aquellos momentos, en los que fui testigo de tanto sufrimiento, dejando mi corazón marcado para siempre. Si me preguntan por ese horripilante muñeco, solo les diré, que logré hacerle unas cuantas heridas, lo que se convertirán en cicatrices con el tiempo. Tengo entendido, que aún sigue atormentando, a familias enteras, las cuales no imaginan lo que vivirán. Sobre su origen, no cuento con mucha información, únicamente, que la persona a la que mi mamá se lo compró, era un padre de familia, el cual se lo dejó a muy bajo precio. Por dicha razón, era que tenía su mano dañada, a causa de lo que sucedió años atrás. Espero algún día, poder olvidar todo esto, y nunca más decir, que algo extraño le ocurre a mi muñeco.